Buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio sobre cambios fundamentales en la Declaración de Renta 2024 Personas Jurídicas, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM, con el apoyo del doctor José Andrés Muñoz Forero y la doctora Irma Sarabri, quienes nos acompañan el día de hoy con la exposición de este tema tan interesante. Recuerden que en el chat pueden ir registrando sus dudas o comentarios durante la charla para poderla exponer ante los doctores. Antes de dar paso a la charla, quiero invitarlos a disfrutar de uno de los beneficios que tienen al ser afiliados de ASIEM, y es nuestra nueva plataforma de búsqueda de empleo SIL, donde diferentes empresas del sector de la ingeniería publican ofertas exclusivas para todos nuestros ingenieros afiliados. Para mayor información, la pueden consultar en nuestro portal web www.asiem.org en la sección Servicios al Ingeniero, en el botón Centro de Información Laboral. Bueno, en este momento quiero invitarlos a compartir el link, el enlace de esta conferencia que en este momento estoy dejando en el chat con todos sus amigos y conocidos que deseen participar. Bueno, sin más preámbulo, adelante, doctor José Andrés, y bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es José Andrés Muñoz Forero. Voy a ser parte del equipo expositor con la doctora Irma Sarabria. Vamos a acompañarlos en este proceso de los cambios que ha tenido con la ley 2277 del 2022 que iban a impactar en la renta del 2023. Y también vamos a tomar otros temas como son las sanciones, para aquellos que no conozcan el tema sancionatorio en el país por concepto de la declaración de renta, y la parte de deducciones, que es una parte también muy importante para aplicarla en las personas jurídicas. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. En este momento, doctor, ya tiene habilitados los permisos de presentación. Perfecto. Perfecto, y ya lo estamos visualizando. Listo. Antes de empezar, siempre empiezo mis seminarios con alguna frase motivacional. Esta vez encontré una buena frase de Benjamin Franklin, político, inventor, la cual dice así: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. La idea en este momento para el aprendizaje de estos temas es que ustedes nos pregunten cuando tengan sus dudas, cuando quieran manifestar algo que no quede claro, porque pues como el tema es tan amplio y el tiempo no es tan largo, entonces la idea es que ustedes nos vayan haciendo las preguntas para que podamos resolverlas en conjunto y todo quede más claro en el momento que ustedes necesiten. Si están de acuerdo, por favor entonces manifiéstenlo en el chat y con eso pues vamos pudiendo mirar otras opciones. Veo que nadie ha manifestado, pues me imagino que todos están de acuerdo frente al proceso que vamos a realizar. Entonces, vamos a comenzar con el tema correspondiente. ¿Qué introdujo la ley 2277? Pues fueron varios cambios, pero pues voy a tocarles como los más significativos, los que más impactaron dentro, los que más van a impactar dentro de el conglomerado general de la ley. ¿Cómo vienen las presentaciones? Viene, ¿qué se está afectando en el título? ¿Qué norma fue afectada dentro del estatuto tributario? ¿Y qué norma la está afectando en la ley 2277? Este material, de todas formas, lo vamos a compartir para que ustedes pues tengan su base y cualquier duda que tengan, pues nosotros también al final vamos a dar nuestros datos para que ustedes, cualquier consulta que quieran hacer, con mucho gusto nosotros podamos resolverla. Bueno. ¿Qué pasó con la economía naranja? Lo que había dejado la ley anterior
la ley de financiamiento, donde pues se estaban beneficiando a aquellas economías que no eran tan sólidas. Y aquellas rentas exentas agropecuarias para temas de algunos cultivos especiales. Lastimosamente, el artículo 96 de la ley 2277, pues ya dijo que esas leyes iban a ser derogadas. Ya no iban a ser llevadas como rentas exentas y ya fueron llevadas a rentas de tarifa general. Vamos a mirar algunas de las economías que fueron afectadas por el tema de ese cambio que tuvo en la ley. Vamos a mirar el artículo 235, cómo nos quedó. Entonces, el 235 nos dice que las economías que fueron derogadas fueron las siguientes. Fabricación de joyas, edición de libros, programas informativos y software, películas, postproducción, todo lo que ya venía incluido en la economía, en la ley de economía naranja, que venía con excepciones de renta de 5 y 7 años. Ya fueron lastimosamente pues puestas a grabar al 35%. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Esas leyes que fueron, esas economías que se acuerdan en el 2000, con la ley 2010 del 2019 y que tenían esos plazos establecidos, en el último parágrafo de la ley 2277 del 2022 todavía permite que esas economías continúen con los años y con las excepciones que le fueron dadas a partir de la ley de financiamiento. Los nuevos negocios que entren con este tipo de actividades ya no van a ser exentos. O sea, la norma constitucionalmente le permitió todavía tener esa excepción frente a la nueva articulación de la ley 2277 de 2022. ¿Alguna pregunta que tenga alguno de los panelistas? Mm, ¿Puedo continuar? ¿Alguno de pronto que de pronto me puede informar si puedo continuar? ¿Tienen alguna duda frente a los temas que se están exponiendo? Doctor, al momento no registramos ninguna pregunta, duda o inquietud, entonces podemos continuar sin ningún inconveniente. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué pasó también con la ley 2277 del 2022 frente a los descuentos tributarios por concepto del 50% del impuesto de industria y comercio? Bueno, cuando salió la ley de financiamiento, la 1943 del 2018, en el artículo 76 permitía tomar dentro de los descuentos, y era un descuento muy importante, el 50% del impuesto de industria y comercio efectivamente pagado como descontable. Para aquellas personas que no conocen de pronto el tema, la estructura de la declaración de renta, hay una parte que va relacionado el costo y el gasto, que es lo que yo le quito al ingreso para que me deje el valor de la utilidad, sería el tema contable, y para el tema tributario sería para el valor del impuesto. Con este artículo que estaba vigente antes de la ley 2277, yo sacaba el valor del impuesto de industria y comercio, el valor total del impuesto de industria y comercio como gasto, y tomaba el 50% después de haber realizado toda la depuración de la declaración de renta y colocaba el 50% como un descuento. Dentro del ejercicio, a algunas empresas les convenía más, a algunas empresas no les convenía tanto. Entonces, cada empresa determinaba cuál era el mayor beneficio que adquirían. En los casos que yo vi durante el ejercicio, se descontaba, era mejor tomarlo como un descuento y no como una deducción. ¿Por qué? Porque dentro de la deducción pues tendría que operar con todo el proceso de depuración. En cambio, con el descuento, pues yo ya tenía un valor neto que yo le descontaba el valor del impuesto y ya me quedaba el valor del impuesto a pagar pues con un beneficio más alto. Pero entonces, a partir de esta derogación, quitamos el tema de el descuento de ese impuesto, y teniendo también en cuenta que
pues los demás impuestos que uno paga durante el año, excepto el impuesto de patrimonio y el impuesto a la normalización tributaria, más los otros impuestos que vienen más adelante, que también vamos a tocarlos, son impuestos que yo puedo deducir, pero lastimosamente, pues este también me lo incluyeron el 100% como total, como deducción del impuesto. Ya no lo puedo tocar como un descuento tributario. ¿Alguna pregunta que tenga alguno de los panelistas? No, señora, al momento no presentamos ninguna duda, pregunta o inquietud, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esta ley también afectó a los usuarios industriales de las zonas francas. Vale recordar que en la zona franca existen usuarios industriales que tienen dentro de las zonas francas plantas de proceso. Hay usuarios comerciales que solamente realizan actividades comerciales dentro de zonas francas y que la comercializan tanto afuera como adentro. Y también hay usuarios que realizan actividades de servicios, tanto en la zona franca como en la zona del país. Bueno, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo el cambio con el artículo 11? Entonces me dice, la tarifa se la voy a cambiar. Entonces, ¿cómo se la voy a cambiar? A esos usuarios industriales. Si los ingresos provienen de la exportación de bienes y servicios, serán grabados al 20%, que eso era lo que estaba en la norma anterior. O sea, todos los usuarios industriales tuviera ingresos por exportación y otro tipo de ingresos no iban a ser afectados solamente con el 20%. Pero ahora, ¿qué me dice la ley? Esos ingresos, los exportados por bienes y servicios, grabados al 20%. Los que no provengan por la exportación de bienes y servicios serán grabados al 35%. Cuando hablamos de exportación de bienes y servicios es lo que yo saco fuera del país y que eso me daría sobre rentas del 20%. Pero ahora, pues me dijo el Estado, todo va a ser separado. Solamente lo que venga relacionado con la actividad como tal de su tipo de negocio, entonces eso sí va al 20. Los otros ingresos se irían al 35. Por ejemplo, ¿qué otros ingresos? Si yo vendo un activo fijo, entonces eso va a ir al 35. Recibo recibo algún tipo de honorario, recibo algún tipo de un ingreso extra que se vaya a tener frente al proceso, eso todo va a ir grabado al 35. Ojo, esos dos ingresos yo los tengo que sumar por aparte y eso me va a dar el impuesto de renta a pagar después de la depuración, obviamente, para hacer la presentación ante el Estado. Esta norma también tiene una excepción. Dice que se va a aplicar únicamente a usuarios instalados después del 13 de noviembre del año 2022. Los usuarios que venían una instalación antes de esa fecha, el Estado les va a respetar el valor del 20% en su declaración de renta. ¿Alguna duda en este momento? Doctor, no señor, al momento no tenemos ninguna duda o inquietud. De todas maneras, le recordamos a todos nuestros participantes que en caso de tener alguna duda o inquietud, tienen la posibilidad de habilitar sus micrófonos, levantar la mano o dejarnos su saber a través del chat, en un mensaje a través del chat. Entonces, no señor, al momento no tenemos ninguna pregunta, duda o inquietud, doctor. Adelante. Muchísimas gracias. No duden, le tomo una mente, no duden en preguntar. Lo importante en el conocimiento siempre es que todos podamos eh, crecer en el tema. Sé que el tema tributario en Colombia es muy cambiante y pues estar empapados pues nos sirve para revelar el tema de nuestras empresas o generar un concepto diferente frente a las normatividades. ¿Qué pasó con las sobretasas al impuesto de renta? Primero les explico el concepto de sobretasa. Hay algunos
algunos tipos de comercio, como son el bancario, algunos tipos de extracciones, el tema de generaciones de energía, algunos servicios hoteleros, que por su alto volumen de recaudo y su alto pago, entonces el Estado les dice, bueno, les doy libertades para colocar sus negocios en diferentes partes del país, les doy algunos conceptos de deducción, pero también necesitamos que por esas deducciones también se generen unos sobrecostos o unas sobretasas para que pues ustedes nos ayuden a compensar el proceso. Bueno, ¿qué pasa acá? Entonces, el Estado, a través del artículo 10 de la ley 2277, le incrementó a las instituciones financieras y a las demás que están viendo ustedes en este momento en pantalla, una sobretasa de más por algunos años específicos. Quiero entrar dentro del artículo 240 para que las miremos algo conciso y algo rápido por el tema de tiempo, para que vean pues los cambios que se generan. Bueno, entonces, primero las instituciones financieras tienen que liquidar 5 puntos después de su renta, es decir, toman su renta del 35% y le empiezan a liquidar 5 puntos del año 2023 hasta el 2027 para completar 40 puntos totales de renta dentro del año. Entonces, 2023 va al 35, 2024 va al 36, 25 al 37, 26, 38, 39, 29, 27 al 40. Eso es más o menos la figura que tiene que generar el tema de las instituciones financieras. Extractores de bulla, entonces, le generan por tarifas y por algunos porcentiles grabables que ellos manejan por el tema de las extracciones. Lo mismo fue para los extractores de petróleo. Entonces, vean que pues el Estado intenta como equilibrar el tema de que en este gobierno lo que se da uno cuenta es que, bueno, son instituciones que reciben pues una cantidad de dinero muy alta, ¿cierto? Sus declaraciones de renta también son muy altas, aunque el Estado les da algunos descuentos tributarios especiales, pero la idea es que quede una tributación equilibrada, donde pues el que más va recibiendo, pues también a partir de las sobretasas, pues también de un aporte más al Estado frente al tema, frente al proceso, ¿listo? Y el último que se tendría que dar, el de energía eléctrica, que también es un tema donde se le va a hacer un incremento de 3 puntos entre los años 23 al 26. Entonces, entre el 23 empezamos en el 35 hasta el 26 que tienen que terminar tributando solo el 38%. ¿Qué puede ocurrir? Que el año siguiente, entonces, saquen otra ley y digan, pues ya no van a ser 3 puntos para ese tipo de sobretasas, puede que las reduzcan, como ya ha pasado en algunas oportunidades, o como también puede pasar que les hagan un aumento correspondiente al valor de esas sobretasas. Entonces, el valor de las sobretasas siempre ha sido muy beligerante frente a los procesos tributarios que se generan en el país. De aquí alguna pregunta, de pronto alguna duda. Algo que quieran comentarme, no veo. Adelante, ingenieros, para todos los participantes que deseen en este momento levantar la mano, habilitar su micrófono o si tienen alguna pregunta sobre el tema, adelante y bienvenidos. Ante todo, estamos atentos a poder darles la palabra y los doctores dispuestos a atender cualquier duda o inquietud. En este momento tenemos la mano levantada del ingeniero César Augusto Palacio. Adelante, ingeniero, tiene habilitado el micrófono. Sí, gracias, muy buenas tardes a la mesa de trabajo y pues a la participación del doctor aquí pues en la socialización de este tema tributario muy interesante pues para todo la actualidad nacional. Pues aquí estamos, exactamente estaba poniendo atención y miraba que había un tema, digamos, de todos estos beneficios o normativas que se está manejando actualmente en los impuestos de renta a, entiendo que a las productoras y las tractoras de hidrocarburos.
Dado, Sí, digamos, que actualmente está en boga el tema de la transición energética, esto, por ejemplo, las empresas que empiecen a implementar, digamos, o hacer la transición de energías verdes, ¿tendrán algún tema tributario, algunos beneficios tributarios ilegales en su declaración de renta sobre sus ingresos, egresos, sobre su patrimonio? pues, doctor, buenas tardes. Es, Pues, lo que quería el Estado, lo que quería el Estado era em, darle como un manejo diferente. ¿Por qué? Porque se intentó equilibrar el tema de que dejaran el valor de los impuestos, de las tarifas de renta de personas naturales, como son los mismos estándares que se vienen trabajando, ¿m? Y darle un peso más a lo que, a las energías nuevas, a los negocios nuevos que trajeran ese tipo de energías renovadas, como un poco menos solventadas, es decir, no se le va a colocar sobretasas al proceso de energías renovables. ¿M? Se le respeta a partir de la ley del artículo 10 del 2022, de la ley del 22 del 2022, las 2277 de 2022, se respeta para que no haya otro tipo de sobretasa frente al tema. Hasta ahí pues va el tema de la ley de los negocios nuevos que tengan este tipo de energías renovables. Vamos a esperar pues si hay algunos cambios frente a los temas. Ustedes saben que la normativa pues viene en el cambio anual, pero pues se esperaba que sobre las energías renovables pues no hubiera un peso tan importante como pues se vino generando sobre este tipo de negocios que son tan amplios y pues que reciben tanto dinero por el manejo del ramo que tienen. ¿Alguna otra ok, pregunta? sí, de Perfecto. pronto, muchas gracias por la información y quise de pronto, pues, transmitirlo tranquilo. Lo que pasa es que, pues, digamos, yo pertenezco a una empresa, pues, que brinda soluciones en ingeniería ambiental, ¿cierto? Sí, Y digamos que nosotros, dada la situación, la coyuntura, dado, digamos, que el mercado ha sido fuerte en nuestra obra, pues prácticamente hemos tenido que de pronto muy de la mano, pues, invitar a los clientes, a los usuarios finales, de que va a tener, por ejemplo, beneficios tributarios por implementar soluciones ambientales, lo que no estoy más determina el decreto, el reglamento, el decreto unitario 2615 del 2016. No sé si de pronto tenga referencia de ese documento que, dada que brinda a usted soluciones ambientales hacia usuarios finales, pues ellos se les benefician un paquete tributario específicamente en la evolución del IVA para el año fiscal siguiente, ¿correcto? sí, correcto. Pero también va determinado por unos plazos. No tengo la ley en este momento referenciada, doctor, pero también va determinado por plazos. ¿Por qué? Porque el Estado no va, no, o sea, hay cosas que el Estado no va a determinar por siempre dentro del estatuto y hay unos temas que van a ser transitorios. Entonces, Ok, sí, perfecto. sí hay que tener en cuenta que pues el Estado beneficia en parte por el tema de las devoluciones de IVA, de pronto tarifas exentas que también se vayan a dar por temas ambientales en el impuesto de renta, pero pues van a ser unos temas transitorios, no va a ser un tema que vaya a quedar en definitiva frente al estatuto. Pero sí es muy buena idea de que pues se les motiven a sus clientes, en este caso, de que pues adopten el tema de energías renovables para que primero pues se beneficien en su tema tributario y segundo pues porque generan una carga nueva y abren nuevos mercados que pues en el Colombia pues en este momento pues se están dando. No, no eran mercados que ni siquiera posiblemente se quisieran explotar. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o continuamos con la exposición? En este momento no nos registran más dudas o preguntas, doctor. Listo, Adelante. perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿qué pasa con las sociedades que tengan pérdida contable o fiscal y la tasa mínima de tributación? Entonces, recuerden que el Estado sacó un tema que se llama tasa mínima de tributación, que después de un ejercicio tributario que se realiza, ya les muestro que es el ejercicio, si, le dan- si el impuesto a pagar da menor al 15%, entonces habría que generar un valor adicional al valor de la renta. Bueno,
quiero que miremos el tema por dos partes. Una, dentro del artículo 240, el parágrafo 6, que me indica cómo va el ejercicio de la tasa mínima de tributación. Que me indica que el presente parágrafo establece una tasa mínima de tributación para los contribuyentes del impuesto sobre la renta, que trata el artículo 240, ¿cierto? Ya lo que estábamos mirando anteriormente, salvo las personas jurídicas extranjeras sin residencia en el país, que se calculará a partir de la utilidad financiera depurada. Esta tasa mínima se denomina tasa de tributación depurada, y la cual no podrá ser inferior al 15% y será el resultado del impuesto depurado. Bueno, hasta ahí pues ya vendría ya vendrían fórmulas donde tendríamos que calcular las utilidades depuradas, la utilidad contable, diferencias entre las normas, los ingresos no constitutivos, valores patrimoniales y valores de ingresos netos. Bueno, ¿qué pasa? La OCDE, en fin de hacer un equilibrio entre las economías de la región, pues inventó ese mecanismo de la tasa mínima de tributación. Pero lo que quería hacer la OCDE era que las empresas que realizan comercio al exterior realizaran esta tasa mínima de tributación, no que el gobierno la implementara para todas las personas. ¿Por qué? Porque pues puede que haga afectaciones frente a los presupuestos que vayan entre las personas para los años siguientes. Y obviamente les han que pagar un impuesto de renta de más donde no debería darse. Les voy a demostrar un momento el modelo de la tasa mínima de tributación. Permítanme un momento, por favor. Listo. Entonces, tengo que tomar el impuesto neto de renta, los descuentos tributarios. Tengo que tomar el impuesto sobre la renta por rentas pasivas. Esto me va a dar la tasa de tributación. Y arriba, abajo, tengo que tomar la utilidad contable, las diferencias permanentes, los ingresos no constitutivos de renta, el valor por método patrimonial. Aquí en esta parte, donde dice RE, que son las rentas tratadas por convenios de doble imposición, lo que yo les digo, no era para que entraran a aplicar esa tasa mínima de tributación a todas las empresas dentro del país, simplemente a las empresas que realizan el comercio vía exterior a través de cualquiera de los canales. Entonces, aplicando esta tasa, pues, se genera un tema, y es que ese incremento que se va a dar, que pues va a ser la afectación general, pues en la parte del fisco a las empresas, pues depende del tamaño que van a dar. Bueno, esta parte que acabo de señalar será la utilidad depurada, ¿cierto? Esta parte de la utilidad depurada, si ya viene a ser 0 o menor a 0, entonces no habría que aplicar tasa mínima de tributación. Si hacemos el ejercicio, entonces, cuando verificamos si hay pérdida contable o pérdida fiscal, no habría tasa mínima de tributación a generar dentro de las empresas. Generalmente no se genera un tema donde haya en las empresas pérdida fiscal significativa o una pérdida contable ya muy alta. ¿Por qué? Porque si ya las empresas vienen con sus pérdidas contables significativas durante el año y han tenido que realizar compensaciones de años anteriores, pues ya habría que mirar si el ejercicio del negocio en marcha es el adecuado, y pues habría que mirar si realmente lo que esperan los asociados o sus socios para el mantenimiento de las empresas dentro del mercado. No quiero andar más en el tema de la tasa mínima de tributación, porque pues el tema ya es muy largo, y pues la idea sería utilizar el tiempo de la manera adecuada. ¿Alguien que de pronto tenga alguna duda frente al proceso o frente al tema que estamos tocando? Sí, señor, en este momento tenemos levantada la mano del ingeniero César Augusto Palacio y de la ingeniera Claribel Forero. En este momento le cedemos la palabra a la ingeniera Claribel y posteriormente al ingeniero César. Adelante, ingeniera, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta va a lo siguiente.
esa tasa mínima de tributación iría a reemplazar la renta presuntiva. Más o menos es la idea del Estado. La idea del Estado es reemplazar la renta, pues no reemplazar la renta presuntiva. ¿Mm? La idea es, porque estamos tocando más que todo el tema de las utilidades, no el valor del patrimonio. La idea es poder solventar un poco más el valor de lo que debería aportar la industria en general al Estado. ¿Mm? Más que un reemplazo, una presuntiva, es un aporte más frente a lo que se va a dar en el Estado y los cambios que pues, quiere tener el Estado frente a los ingresos que va a recibir. Muchas gracias. Con gusto. Doctor César. Gracias nuevamente. ¿Qué pasa, digamos, por ejemplo, con las empresas o con las sociedades anónimas o simplificadas que estén en ley 1116 actualmente? O que estén a Mm, punto de declararse en ley 1116 por, digamos, lo que el doctor menciona, la pérdida contable o fiscal continua. Tendría que volverse a hacer todo el ejercicio, aunque lo que estábamos o lo que alcance a mirar frente al tema de tasa mínima de tributación y lo que estaba diciendo pues la ley, pues definitivamente si siguen en el proceso, ya pues si se declaran totalmente en pérdida, pues ya no habría necesidad de generar la tasa mínima de tributación. Obvio, pues eso es dentro de su ejercicio normal contable, ¿cierto? Porque si se tienen ganancias ocasionales, pues posiblemente habría que recalcular el tema de la tasa mínima de tributación y posiblemente sí se diera. Posiblemente, porque se pueden generar los dos escenarios. Puede que se genere o puede que no se genere a partir de los ingresos que se reciban. Bueno, y hay un periodo estipulado por esta normativa en la cual, un ejemplo, perdóneme pronto y estoy diciendo alguna Tranquilo. cosa que es fuera de tono, pero, por ejemplo, digamos que digamos esta sociedad anónima o simplificada tenga 12 meses continuos de pérdida contable, que definitivamente ni siquiera una ganancia ocasional tuvo en 12 meses. Entonces, ¿cuál será el manejo ahí? O sea, No, ya no se calcularía. ¿Por qué? Porque es que ok. yo miro los años por años fiscales. O Ah, sea, sí, del espera, primero, es el periodo. exacto, exacto. Ok. Yo miro los años fiscales del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces yo miro todo el año fiscal y miro los comportamientos. Si definitivamente dentro de ese ciclo del año fiscal no se logró realizar un incremento significativo que me llegue a afectar la tasa mínima de tributación y definitivamente me vaya a dar pérdida en el año por el tema de mis costos, mis gastos que fueron muy elevados contra el valor de mi ingreso, entonces la tasa mínima ya no se calcularía. Ok, gracias. Listo. No a usted. Bueno, ¿continuamos o hay alguien más que tenga de pronto alguna pregunta? Bueno, voy a continuar Nuestros entonces. participantes, que si tienen de pronto alguna pregunta, duda o inquietud, nos la hagan saber levantando la mano o dejándola en el chat. En Listo, este momento, doctor, no tenemos ninguna pregunta. listo, perfecto. Bueno, ¿qué pasó con las personas jurídicas que están metidas en negocios de hotelería y que van a hacer explotaciones de hoteles nuevos o remodelaciones? Entonces, eso está en el artículo 240 del párrafo 6 del Estatuto Tributario y la norma que realizó el cambio fue el artículo 10 de la ley 2277. Entonces, son 4 escenarios para que lo tengamos en cuenta. Bueno, primero, personas jurídicas que realizaron su inversión en hotelería, remodelaciones y demás entre el 2013 y el 2016. Tienen derecho a tratar todavía su renta como exenta durante los siguientes 30 años del inicio de las operaciones. ¿Mm? O sea, todavía es el beneficio. Ahora tiene el tema de los cambios con las fechas. Los que construyeron hoteles del 2017 en adelante, esos tenían una renta del 9%, pero como pues la economía se recuperó, del Estado dijo, pasamos al 35%. Los hoteles construidos entre el 2017 al 2022 pueden seguir tributando al 9% en municipios especiales. Cuando hablamos de municipios especiales, son municipios menores a 200.000 habitantes, son municipios que están
en zonas de difícil acceso, entonces esos van a seguir tributando al 9%. ¿Mm? Y los que vienen construidos del 2023 y hasta el 2027, como beneficio especial en esta ley, el Estado les va a otorgar una tarifa del 15%. ¿Mm? Como ven, pues diferentes modalidades para el intento de la recuperación de la economía hotelera, respetando obviamente pues algunas partes de la economía pues que ya venían ejerciéndose y pues dando el beneficio especial que siempre ha tenido el sector hotelero en el país. ¿Alguna pregunta? Sí, señor, al momento tenemos la mano levantada del ingeniero Juan Andrés Reveren. Adelante, ingeniero, bienvenido. Y buenas tardes. Buenas Muy tardes. interesante esta charla, este conversatorio. Quería preguntarte sobre los apartamentos que son construidos con fines de renta turística, o sea, que se pueden habitar parcialmente por el dueño y que también se pueden alquilar. ¿Esos entran dentro de la última categoría? No, no, doctor, no entran dentro de la última categoría, porque el Estado los tiene catalogados, a pesar de que sean para renta, ¿cierto? Pues serían como unidades habitacionales. Ya tendría que determinarse como hotel, como tal, como Ok. hotel. En ese caso, ¿no tributaría? En ese caso, tributaría. ¿Y a qué tasa? ¿Tú sabes? Sería el 35. 35%. Sí. Ok. Sí, porque se tomaría como una renta general, a la tarifa general, no como una renta especial. Bueno, ok. Muchísimas Bueno, gracias. con mucho gusto, doctor Juan. Bueno, ¿alguien más en el momento? No, señor, al momento no nos registran más preguntas. Perfecto. Continuamos, por favor. Impuestos saludables, como deducción del impuesto de renta. Recuerden que en esta ley de reforma tributaria se generaron algunos impuestos denominados impuestos saludables, pues que eran eh, denominados así, pues para el tema de más de la protección alimenticia y demás, y protección de la salud, y que pues el Estado colocó algunas cargas impositivas más frente a los productores, ¿m? Tengan en cuenta que cuando se le hace una carga al productor, el productor tiene que darla a su comercializador y el comercializador al usuario final, o sea, a nosotros. ¿M? No quiere decir que nosotros tengamos que pagar el impuesto, ni quiere decir que el comercializador tenga que pagar el impuesto. ¿Quién paga el impuesto? Pues el productor directamente, porque son impuestos, como aclaro abajo, son impuestos monofásicos, que es del productor al consumidor, y el consumidor los debe llevar a su costo o gasto, pero con un mayor valor. Simplemente quiero tocar algunos de los impuestos en el artículo 513-1 al 513-13. Simplemente quiero que los miremos un momentico. ¿Cuáles serían? Las bebidas ultraprocesadas azucaradas. ¿Cuál otro? Los comestibles ultraprocesados, con azúcares añadidos, con sodio y demás. En fin, todo lo que venga en ultraprocesamientos, con algunos contenidos especiales, con diferentes procesos químicos que se desarrollen, entonces esos son los que van a tener esa carga. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Este valor que se está pagando de más por parte del productor y al final nosotros del consumidor, porque a pesar de que es un impuesto monofásico, termina generando un impacto al final que no lo hemos reflejado directamente. ¿Dónde lo vamos a ver reflejado? Pues en nuestro mayor valor del costo-gasto. Y para responder a la pregunta, sí lo podemos tomar como deducción en el impuesto de renta. Sí, las empresas lo pueden tomar como una deducción en su impuesto de renta. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, señor, al momento ninguna. Perfecto. Voy a continuar entonces. ¿Qué pasa con la venta de acciones
las empresas que cotizan en bolsa. Entonces, a grandes rasgos, lo que hizo el artículo 16 fue cambiar el valor de la tarifa. Antes la tarifa estaba al 10 y quedó una tarifa al 3% de las acciones de circulación. Si me van a dar a mí las utilidades provenientes de la enajenación de las acciones que se inscriben en la bolsa de valores, cuando el beneficiario final mira qué cantidad de acciones está dada dentro del mercado. Si el valor total de las acciones supera el 3%, ¿cierto? El valor de utilidad supera el 3% de las acciones en circulación, entonces ya eso viene grabado. Lo que está antes no viene grabado. Tendríamos que mirar el aspecto del tema de la distribución de utilidades y los plazos que ha tenido, la diferencia que se ha tenido durante todos los ciclos tributarios en el país, en cuánto va a ser lo exento y cuánto va a ser grabado, porque la norma cambia constantemente. A cada año la norma cambia constantemente frente al proceso. Entonces, de pronto, para que lo tengan en cuenta aquellas personas que hacen negociaciones en la bolsa, el tema del 3% de las acciones de circulación que se daban antes de que se dieron a esta norma, porque antes la norma estaba sobre el 10%. ¿Alguna pregunta que se quiera tener sobre el ingreso no grabado? No, señor. Listo, perfecto. Esta es una norma que se da solamente para los contribuyentes que estén ubicados en San Andrés y Providencia. Es una norma que transitoria únicamente, que sea en el artículo 28 de la ley 2277 y solamente rige para el año 2023. Entonces, aquellas personas que tuvieran actividades de hotelería, agencia de viajes, tiempo compartido, turismo y que tengan domicilio en San Andrés, únicamente en San Andrés y Santa Catalina, antes del 17 de noviembre de 2020, ¿alguien me recuerda de pronto qué pasó en esa fecha? ¿Se acuerdan? Adelante, ingenieros, los invitamos a participar. Bueno, Fue el tema del huracán, de la tragedia pues, del huracán. correcto, ingeniero Juan. Cuando ocurrió lo del huracán, entonces el Estado le dijo a la provincia de San Andrés y Providencia, le dijeron, bueno, entonces, les vamos a dar un beneficio y es este mismo beneficio que estamos retomando acá. Todo lo que sea relacionado con sus trabajadores, salarios y prestaciones sociales, ustedes no se lo descuentan al 100% en su declaración de renta, ustedes se lo van a descontar al 150%. Beneficia, sí, claro, es tomar un 50% más del valor de mis salarios y el tomar un 50% más de mi prestación social para colocarlo como deducción sobre mi renta. De verdad, pues me parece una medida muy adecuada del Estado, pues para terminar de hacer la recuperación que tiene que hacerse en San Andrés y Providencia frente a pues todo el proceso de desarrollo que hace falta, no solamente el turismo, que sea el soporte principal, sino que pues el Estado también les dé esta coyuntura especial para que ellos puedan recuperarse de una manera más adecuada y a un ritmo un poco más rápido. De pronto estos transitorios, el Estado de pronto dice, de pronto estos transitorios puede que los pueda colocar de una manera permanente, obviamente. Tienen que hacer las evaluaciones tributarias y económicas correspondientes a fin de que pues sea beneficioso tanto para el Estado como para la población especial en San Andrés. ¿Alguna pregunta? No, señor. Perfecto. Listo. Recuerden que el Estado articuló mejor el tema del impuesto de timbre a la venta de bienes raíces. Entonces, este impuesto, para aclararles, también se puede deducir el impuesto a bienes raíces. Entonces, deducible completamente en el impuesto de renta y complementarios. Y para recordar un poco, entonces, impuestos de normalización tributaria, impuestos al patrimonio son impuestos o a la riqueza, son impuestos que pues el Estado no permite que se deduzcan. Y los impuestos que vengan en cascada, el impuesto del IVA, consumo, son impuestos que no podemos deducir, de los todos los podemos deducir. Bueno, hasta aquí terminamos la parte de
los cambios más significativos que tuvo la ley 2277 del 2022 frente a las personas jurídicas. Ya la parte que viene es la parte de sanciones, de pronto con las personas que no tengan conocimiento de las sanciones y por último ya se trabajaría en la parte de beneficios. Entonces, hay que determinar qué es una sanción primero que todo. Es una penalización, no necesariamente económica. ¿Por qué le digo que no es necesariamente económica? También, se han visto, no sé, ustedes en sus ciudades cuando hacen sellamiento cuando hacen sellamiento de los establecimientos públicos, o bien sea por parte de la DIAN o bien sea por parte de las alcaldías. Eso también es una sanción. No cierre el establecimiento por determinada cantidad de días. Entonces, ese tipo de sanciones pues también se tiene que mirar. Bueno, ahora, ¿qué tipo de sanciones maneja la DIAN? Primero hay que aclarar que hay una sanción que es la mínima, que está en el artículo 639, que es una sanción de 10 VTs. La VT en este momento está en 47.065 pesos. Si la redondeamos nos quedan en 471.000 pesos. Cuando yo hablo de sanción mínima es el valor mínimo en sanciones que se debe pagar. Si a mí después de realizar la presentación del impuesto en un caso particular, me da un valor de sanción menor al valor de 471.000 pesos, yo tengo que trasladar ese valor a 471.000 pesos para realizar el pago de la debida sanción que me está solicitando la DIAN por el tema de las demoras correspondientes. Entonces, para que por favor lo tengan siempre en cuenta en sus empresas, la sanción mínima es determinado valor. Y a pesar, cuando yo negocio las sanciones con el Estado, la sanción mínima siempre es el referente. Nunca pues puede bajar del valor de la sanción mínima a una sanción correspondiente. Ahora sí empecemos por los tipos de sanciones. La primera y la más común que pasa en las empresas es por extemporaneidad. Entonces, ¿qué ocurre? No se presentan los impuestos a tiempo, entonces se genera esa sanción. ¿Cómo se calcula? Entonces, el 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción sin superar el 100% del impuesto. O bueno, no se tuvo impuesto a cargo en el formulario. Entonces, el 0.5 de los ingresos brutos percibidos durante el periodo objeto de la declaración, si percibe el 5% de los ingresos. ¿Este donde aplica más? En el IVA. Me verifican el valor del ingreso y de ahí me determinan la sanción. El 1% del valor del patrimonio del año inmediatamente anterior, sin ser el 10% del patrimonio del año anterior. Es donde me aplica más que todo en la declaración de renta, cuando va la renta solamente va por el tema patrimonial y no se tuvo ejercicio contable ni fiscal durante el año. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasa cuando el Estado me dice, usted no me está presentando el impuesto en el tiempo adecuado y me puede decir, le voy a generar un emplazamiento? ¿Qué es el emplazamiento? El emplazamiento es un término especial de tiempo donde la DIAN mediante un comunicado me obliga a hacer la declaración, pagarla, incluirlo en sanciones y los intereses a que haya lugar. Entonces, estas sanciones que yo les acabo de comentar, del 1% del valor del patrimonio, del 0.5 y del 5, se me incrementan al doble. Y todos los cambios que hayan para los pagos, el doble del saldo a favor o hasta 2.500 VTs para temas de sanciones, todo se me incrementa a 5.000 en el caso y a 4 es el valor de la sanción. Entonces, siempre es recomendable tener los impuestos al día y presentarlos sobre las fechas. ¿Listo? Esta sanción que viene a continuación es una sanción por no declarar. La sanción por no declarar no es una sanción que yo realice. ¿Por qué? Porque es que el Estado también tiene la potestad, me da la potestad de, bueno, decir, la retención de la fuente usted la dejó pasar, pero preséntemela en un momento determinado. Si usted no la presenta, entonces yo hago que usted me la presente. Entonces, ¿cómo hago? Entonces me mandan un emplazamiento. Cuando ahí está el emplazamiento, ya prácticamente me están diciendo, usted no la presentó, entonces ahora va a haber una sanción por no declarar. Entonces, ¿qué me dice la sanción por no declarar? O realizar esa omisión.
El renta y complementarios, el 20% de los ingresos brutos. Ese es el valor de la sanción. El impuesto a las ventas, el 10% de las consignaciones bancarias o del ingreso bruto. Retención en la fuente, el 10% de los pagos canalizados a través del sistema financiero o de las retenciones que figuren en la última declaración presentada. Coloqué esta excepción también porque pues, el impuesto de timbre que de pronto en algunos tipos de negocios se va a ver afectado, pues para que lo tengamos en cuenta la sanción que se generaría, que sería 5 veces el valor del impuesto. Entonces, para que pues, se tengan las medidas correspondientes dentro de sus empresas. Bueno, esta parte viene por la corrección que haya que hacerse dentro de las declaraciones después de que están presentadas. Cuando existen correcciones por errores numéricos o de ajustes, lo que indica el artículo 644, que afecten el saldo a favor del valor a pagar, donde disminuye el saldo a favor o aumente el mayor valor a pagar. La sanción, ¿cómo se calcula? La diferencia entre la primera declaración presentada contra la segunda declaración presentada, de ahí se saca un 10% y ese es el valor que se paga de sanción. Después de realizar la corrección, obviamente. La corrección aritmética es una sanción que determina el Estado. Esa sanción no la determinamos, no la determina el contribuyente. ¿Por qué? Porque pues ya es una depuración que hace el Estado con el tema de nuestras declaraciones presentadas. Entonces, después de que ellos hacen la declaración, depuran la declaración y efectivamente encuentran algún error que sea aritmético, entonces aplican una sanción del 30% sobre el mayor valor a pagar o el menor saldo a favor determinado en esa corrección aritmética que ellos generen. El Estado también mira si hay algún tipo de inexactitud en las declaraciones tributarias. Esto lo vemos en el artículo 647 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿cuáles son lo que más mira el Estado frente al proceso? Entonces, omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones grabadas de bienes o activos o actuaciones susceptibles de gravamen. ¿Sí? Si emitimos algún ingreso, ellos lo van mirando. No es algo que se dé inmediatamente, porque pues ellos tienen 3 años para dejar en firme las declaraciones, el Estado. Pero pues sí es algo que van mirando con diferentes herramientas. Los medios magnéticos, otras declaraciones, algunos tipos de investigaciones que realiza la DIAN frente a los procesos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. No incluye la totalidad de las retenciones que debieron afectarse o efectuar las declaraciones de retención en la fuente y no declararlas. Ustedes saben que eso es un delito, es un delito también que es penalizable. Entonces, pues para que se tenga cuidado con el tema. Inclusión de costos, deducciones, descuentos, pasivos inexistentes, impuestos descontables, retenciones que sean inexistentes o exactos. Más que todo molestan por el tema de los costos y las deducciones, los descuentos. Y donde se ve mucho el tema cuando están haciendo solicitud de devolución de impuestos. Entonces, cuando el funcionario empieza a decir a uno, bueno, este costo no está porque no lo veo relacionado, esta deducción tampoco debería existir. Entonces, ese tipo de cosas, pues, se tienen que tener mucho cuidado en el momento de realizar cualquier proceso ante la DIAN diferente a las presentaciones de impuestos. Utilización de datos falsos, de figurados, algunos otros datos que hagan que me genere un mayor saldo a favor o que me genere un mayor impuesto a pagar. Entonces, lo que es real ante la DIAN y la DIAN pues ya tiene los medios. Ya está la nómina, está el documento soporte y está la factura electrónica. O sea, ya esos son los 3 medios que la DIAN ya determinó para saber realmente cuál va a ser nuestro ingreso, cuáles son nuestras salidas de dinero. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta en las empresas. Y el último punto, compra proveedores ficticios o insolventes. Lastimosamente, pues a veces dentro del transcurso que genera el tema de la comercialización o del proceso industrial o del proceso de servicios, pues muchos proveedores en el año o entran a quiebra y no avisan o simplemente se generó la figura para un solo tipo de negocio y pues ya no se generó ni la figura para nada más. Entonces, este tipo de proveedores la DIAN también ya los tiene vigilados. Anualmente ustedes pueden ver el reporte de los proveedores ficticios que la DIAN genera durante el año. ¿A qué me conlleva esto? A una sanción por inexactitud si la DIAN llega a verificar que
que se utilizaron cualquiera de estos 5 mecanismos que les acabo de comentar. ¿Cuál es la sanción? El equivalente al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o el saldo a favor, según sea el caso determinado, cómo se determina a partir de una liquidación oficial. Y contra el valor declarado por el contribuyente. En mi vida profesional solo he visto una declaración por inexactitud y no fue a nivel DIAN, sino a nivel Bogotá. Entonces no es algo que sea muy extensivo. La DIAN siempre va a verificar ese tema, bien sea de correcciones o bien sea o bien sea por no declaración o por extemporaneidad. No, del tema ya de inexactitud, pues sí es algo que investigan ya cuando más a fondo y cuando se van presentando los casos un poco más más consecutivamente. Bueno, ¿alguna pregunta frente al tema sancionatorio? No, señora, al momento no tenemos ninguna pregunta. Listo. Nos queda solamente el tema de la doctora Irma. Para que la doctora Irma, por favor, haga su intervención. Adelante, doctora, bienvenida. Doctora Irma, ¿nos escucha? Ya tiene habilitado el micrófono. Doctora Irma, ¿nos escucha? Bueno, en este momento tenemos un pequeño inconveniente con el audio de la doctora Irma. Vamos a verificar en este momento rápidamente qué sucede para ya retomar de manera inmediata. Doctor, mientras la doctora Irma puede recuperar la señal del sonido, no sé si de pronto hay algún apunte adicional o comentario adicional que nos pueda agregar a este tema tan importante, sobre todo para este momento. También en este momento tenemos la mano levantada del ingeniero Juan Andrés Reveren. No sé si doctor está de acuerdo, podemos en este momento cederle la palabra, ¿le parece? Sí, Ya por lo tuve, favor. ya lo tuve. Bueno, Perfecto. Permítame, doctora Irma, buenas tardes. buenas tardes. Antes de Eh, poder continuar, permítame, por favor, le dimos la palabra al al ingeniero Juan Andrés Reveret y ya sí, continuamos con su intervención. ¿Le parece? sí, señorita. Bueno, Perfecto. esta es una consulta que es personal. Quisiera saber si las personas Hoy te mayores hablamos, de 60 hoy años en te algún hablamos. momento quedan exentas de declaración de renta No, doctor. No, como personas naturales. no, no. El Estado es muy rígido en eso, porque el Estado dice que pues mientras las personas, y está en una parte constitucional, mientras las personas reciban cualquier tipo de ingreso en el país, las personas deben realizar su declaración de renta, depurar la declaración de renta y si se genera valor a pagar, realizar el valor del pago. Listo. Muchísimas gracias. Doctor, con mucho gusto. Doctora Irma, ya podemos continuar con la presentación de descuentos y deducciones. Adelante, doctora, ya tiene habilitado el micrófono. Ya. Buenas tardes. Bueno, como ya nos podemos darnos cuenta que vamos a hablarles sobre los descuentos y deducciones que se ven en los impuestos, en las declaraciones de renta. Bueno, los descuentos que otorga el gobierno nacional
a los contribuyentes de renta con el fin de activar algunas actividades son útiles y estrategias para el crecimiento económico del país, fomentando su desarrollo y mejorando su productividad. O sea, que para estos descuentos para los impuestos son útiles porque con este descuento que se le hace al contribuyente, en este caso sería sea tributario, sea jurídico o personal o natural, pues le favorece. Bueno, las deducciones que se imputan en las declaraciones de renta son las de los intereses, la de créditos de vivienda, deducciones por dependientes, cuando la persona tiene un dependiente, sea la madre o sea los hijos, un hijo menor de hasta los 23 años. El 4 por mil, que es de impuestos gravamen financieros. El que tenga medicina prepagada, todos estos impuestos se les hace las deducciones en sus declaraciones. Tanto los aportes a cesantía también, eso también hace una deducción realizada por los independientes. En la reforma tributaria de la ley 2277 del 2022, esta introdujo cambios significativos en varios porcentajes a los beneficios para las declaraciones de renta de personas jurídicas para el año 2023. Como pueden darse cuenta, en el año 2023 se va a ver ese cambio, esos beneficios para estas personas con las deducciones y descuentos, porque esa ley fue aprobada, la aprobaron ahora el 2022, pero la incluyeron para el beneficio en la declaración de renta de personas jurídicas para este año 2023. Bueno, en este momento termina mi intervención y no sé qué pregunta tienen para resolver. Bueno, en este momento invitamos a todos los participantes a levantar la mano o dejarnos su comentario en el chat en caso de que quieran aportar algo, comentar algo o tengan alguna inquietud al respecto. Bueno, al momento no registran preguntas o inquietudes, doctora Irma. Bueno, gracias. Bueno, ya con esto termino mi presentación. Bueno, perfecto. Sí. Bueno, en este momento como no tenemos más preguntas o comentarios al respecto, les queremos agradecer al doctor José Andrés y a la doctora Irma Sarabia por su valioso tiempo, por toda la información y la explicación suministrada. Nos gustaría saber si es posible nos puedan compartir el material expuesto. Por supuesto, el material lo pondremos a disposición de la asociación para que pues sea de consulta para alguno de los asociados que necesite. Y pues queremos dejarles también nuestros datos, que ya lo haríamos a manera interna, para que cualquier comunicación que quiera tener alguno de los asociados frente a alguna otra duda que se presente a manera de consulta frente a algunos procesos tributarios que manejan sus empresas, con mucho gusto, pues la doctora Irma y yo vamos a hacerle la asesoría correspondiente. Perfecto, doctor. Muchas gracias a todos los participantes. Agradecemos su asistencia. A sus correos electrónicos llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy en este conversatorio. Queremos aprovechar para cordialmente invitarlos a participar de la conferencia sobre principios básicos de auditorías energéticas que se llevará a cabo el próximo 13 de febrero a las 10 de la mañana. Y por último, recordarles que en ASIEM ahora contamos con un nuevo servicio de coworking para todos nuestros afiliados, donde pueden desarrollar diferentes actividades con fines laborales, académicos y de relacionamiento profesional. Muchas gracias nuevamente, doctor José y doctora Irma. Esperamos próximamente volver a contar con su compañía. Gracias. A ustedes, y de esta manera daríamos por finalizada la sesión. Igualmente para ustedes, que estén muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.